In nomine Patris, Filio, Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio contra iniquitiam et insidias diaboli est presidium. Imperili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritui Santo. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar esta noche. Mil disculpas igualmente a los que acaban de ingresar. Tengo problemas con el video, no pude conectar mi cámara y vamos a hacerlo esta noche sin cámara. Bueno, no se pierden de mucho, así que mejor pongan atención a lo que tenemos que compartir. No sé si Santiago ya nos acompaña. Hola Carlitos, aquí estoy. Buenas Hola noches. Santi, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, perdón que tengo problemas con la cámara, así que vamos a iniciar. Pues hoy noche yo traigo unos temas de actualidad que creo que es importante revisarlos como grupo y luego haremos las sesiones de pregunta, ¿le parece? Totalmente de acuerdo, Carlitos. Sí, Bueno, ahí, vamos a ahí iniciar. Ujú. ya estamos, ahí estamos, listo. Muy bien. Bien, entonces quiero hacerles un recordatorio. En el 2024 existían de entre 1.28 a 1.39 mil millones o billones, dependiendo de dónde estén, de católicos bautizados en el mundo, es decir, un 17.67% de la población mundial. Ojo a este dato. ¿Creen ustedes, y yo lanzo la pregunta, que se pueda manipular a este grupo target de población? ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué es tan importante manipular a los católicos? ¿Por qué no al resto de la población, si siendo los católicos apenas ni siquiera el 20% del total de la población? ¿Por qué es importante este grupo? En marketing nosotros estudiábamos, obviamente, hay ciertos productos que se los va a vender a un grupo target de personas, ya sea de edad, de sexo, de inclinaciones, bueno, etcétera. ¿Por qué se quiere manipular a este grupo como un grupo target, no, siendo que no representa el total de la población del mundo? Pues la respuesta es fácil. Yo les había comentado hace tiempo que la única que se interponía entre el plan maquiavélico, el plan demoníaco de gobernación mundial, de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, era la iglesia. Es decir, la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, siempre ha sido esa barrera a través de la historia que se ha opuesto a todo ese devenir demoníaco que tarde o temprano pues ha logrado sus objetivos, destruir a la familia, su idea principal, ya que eso nos decía igual la Santísima Virgen María en Fátima, que la última batalla, la batalla decisiva del demonio contra la iglesia será destrucción de la familia. Habíamos dicho que es importante manipular a este grupo, porque a pesar de que estemos divididos en muchas cosas, el demonio y sus minions sabe que es un grupo target que hay que eliminarlo por la oposición, tanto y principalmente espiritual como la oposición en todos los medios donde esté el católico. Entonces, ¿cómo se puede manipular a este grupo? Pues el objetivo es confundir y esclavizar espiritualmente a estos miles de millones de personas y nosotros debemos estar conscientes de cómo funciona esta central de información y nosotros como audiencia. Es un estudio que hizo un polaco, que lo traigo a compartir con ustedes, que me ha parecido maravilloso, que nos va a ayudar. Él nos dice que en mayor o menor grado, cada uno de nosotros hoy en día pertenecemos a uno de los siguientes grupos de adoctrinamiento. Él enumera 5. Dice que el grupo más grande
es aquel que prefiere obtener una supuesta información de los llamados medios convencionales. Pero se olvidan que solo los principales medios de comunicación tienen el poder de hacer lo que deseen, además de sus aliados. Los medios de comunicación principales, CNN, CBS, etcétera, se han subordinado plenamente a este objetivo bajo la estructura del propietario. Y sabemos quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación. Son los mismos que son propietarios del mundo. Segundo, dice que en el otro extremo, es decir, lo contrario, lo completamente opuesto, se encuentran personas que se les conoce como adictos a la información, es decir, personas adictas a lo que sienten con y en las noticias, particularmente con las noticias de última hora. Es decir, si alguien encontró que ya el señor tal o cual tiene la llave para abrir bueno, el último evento que va a desencadenar toda ya la Tercera Guerra Mundial, pues eh, siente con esa noticia particularmente que tiene un deber de colocarla, de hacerla conocer al mundo. Entonces, este sería el segundo tipo de personas. El tercer tipo nos dice que dada la gran cantidad de información que hoy en día está inundando el Internet, muy gravemente mezclada con desinformación, los consumidores de estas drogas, es decir, de estas noticias, de los que están ávidos de saber lo último, son los primeros clientes de reacción ante el creciente nivel de confusión y tensión, ya que tal información es lo mejor. Es decir, ellos saben que este grupo target son los que van a coger primeramente estas noticias, ya que sentimentalmente la reacción de ellos va a ayudar a lograr el objetivo de confusión y tensión. Tal o cual noticia, por ejemplo, fue un mensaje que despertó fuertes emociones en ellos. Y lamentablemente, a una noticia más realista o ante un comentario tranquilo, incluso más sustancial, no reaccionan. Es decir, no interesa, lo que interesa es el mensaje que despertó en ellos una emoción tremenda. Cuarto, en el cuarto grupo están las personas que se transmiten mensajes entre sí, y en esto creo que caemos muchos de nosotros, sin pensar, sin averiguar o indagar si tal cosa es o no verdad, y hoy por hoy si es o no realidad. Es decir, tanta información viene y va y nunca llega a ninguna parte, o nadie puede hacer nada ante ello. Y mucha gente incluso que está en este grupo, que puede dudar de que la situación sea verdad, pero sabe que algo hay de verdad, se callan por lo que se llama una falsa paz. Dicen ellos una paz de Dios. Si no quieren problemas, están tranquilos y se callan lo que han compartido. Y en último grupo, en el quinto, están los más manipulables. Y el autor dice que son los más locos. Son los que se han enterrado en nichos informativos o los amantes de todo tipo de agujeros de medios que crecen cada día como la hierba y no se dan cuenta que están siendo llevados inequívocamente a situaciones y lugares que no les convienen y que les va a confundir aún más. Por ejemplo, se está viendo hoy una aparición de cantidad de videos de personas que han tenido vamos a decir, una experiencia extra sensorial, una experiencia del mundo espiritual y que nos dan mensajes de todo tipo de naturaleza. Y la gente los cree, ¿no? Muchos de estos son hechos con la situación artificial que se está haciendo hoy por hoy en todos los lugares. Pero algo particular que hace notar el autor es que mucha de esta gente está cayendo en la nueva era, porque llegan a un tipo de tensión tal que necesitan aromaterapia, psicoterapia, meditación, necesitan incluso una preparación material para el caos inminente. Están viendo por todas partes extraterrestres, se entran de lleno en astrología, que no astronomía, recuerden, y un gran etcétera. Entonces esto es realmente serio. Y nosotros debemos reconocer que hay un grupo de personas de la élite que por razones obvias están interesados en mantener
a estas personas, particularmente a los católicos, aislados unos de otros, en grupos, es decir, los que están con el vidente A, con el vidente B, o el que están con el mensaje A o el con el mensaje B. Y estos procedimientos les está resultando no solo espiritualmente viables, sino incluso muy rentable y muy efectivo, porque están teniendo a este grupo target en una situación de confusión, de desarraigo, de temor, de miedo y obviamente una gran división. Y esto conlleva a no solo peleas, sino ya nos meteríamos en el campo espiritual, a situaciones graves de personas contra otras personas. Entonces, dicho esto, que es la primera parte de lo que he querido compartir con usted esta noche, que nos da, al menos en mi sentir, una guía de hacer un análisis interior de si pertenecemos o no a cualquiera de estos grupos y tomar las cosas más tranquilamente y más sentadamente, es decir, con la razón, con la fe. Vamos a mirar algo que en consideración em, esta semana, los últimos días, ha tenido pues una relevancia en los medios y hay algo que cambiará seriamente, y significativamente el ejercicio, no solo el ejercicio del gobierno de la iglesia, como la conocíamos, sino la iglesia será totalmente deformada. Bien, entonces voy a hablar en un orden de que he cogido las noticias, no porque sean de importancia la primera, sino por el orden que he descrito las noticias con ustedes esta noche. La primera noticia, que ya deben saberlo, fue el cambio del cardenal de San Diego, McElroy, a Washington para sustituir al jubilado cardenal Gregory. Deben ustedes saber que este cardenal es uno de los cardenales norteamericanos más decididamente liberales, es decir, anticatólicos, alineado con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con el grupo del abecedario de los colores bonitos y de las cacunas, entre otras maravillas. Lo han colocado a él en Washington. Entonces, esto tiene una situación de no solo de control, sino de oposición. Se cree por el hecho mismo de que fuera colocado en el Vaticano aquella persona católica que ayudó mucho al señor Trump a conseguir los votos de los católicos en Estados Unidos. Entonces, en represalia se cree que este cardenal, dando una señal de lo que se quiere desde el Vaticano, lo colocaron en Washington. Bien. Ahora, la noticia que tiene en realidad un gran alcance teológico es el nombramiento de una mujer para presidir un dicasterio vaticano. En este caso es el dicasterio de religiosos e institutos seculares. Y esto es una gran trascendencia porque significa que todos los eh, movimientos, no solo movimientos, sino todas las órdenes religiosas van a estar bajo supervisión de esta religiosa que se llama, o se trata de la hermana Simona Bambrilla, que ejercía de secretaria de ese mismo dicasterio. Y la cuestión es grave, porque si ustedes recordarán, la segunda carta, mejor dicho, la primera carta a Timoteo, permítanme, voy a traer únicamente la Sagrada Escritura que la tenía en pantalla. Bien. Eh, Hay una cuestión que nos dice San Pablo. Dice en la primera carta, capítulo 2 a Timoteo, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión, enseñar no le permito a la mujer, ni que domine al marido, sino que permanezca en silencio. Ahora esto va a levantar mucho polvo entre las damas del auditorio, eh, pero se debe entender que en la primitiva iglesia era permitido a cada uno de los fieles que se sintiera impulsado a ello dirigir la palabra a la asamblea congregada para asistir a los divinos oficios. También se les permitía orar en voz alta. Las mujeres reclamaban para sí igual derecho, pero San Pablo se lo rehúsa. Y la prohibición aquí dada se refiere en primer lugar a la predicación, ¿no? Por eso la iglesia jamás ha permitido que mujeres tomasen la palabra desde la cátedra.
Ahora, esto no excluye que privadamente puedan instruir a otros en el Evangelio, como se ve en el caso de Priscila, en los Hechos de los Apóstolos, en el capítulo 18 y 26. Lo que se entiende, obviamente, es que la mujer no puede tener el, vamos a, no digo la capacidad, no puede estar, obviamente, en un puesto que no ha sido ¿cómo se dice? Design, no, que no es para ella. Es decir, ya lo prohíbe San Pablo en el Evangelio y vamos a verlo por qué. Em, La cuestión está entonces que una mujer no puede dirigir un dicasterio de la Santa Sede y además es algo que está directamente unido a ello y que puede tener consecuencias catastróficas para la Iglesia. No digo por la mujer en sí, sino que deben comprender ustedes que la teología enseña que con el sacramento del sacerdocio, el hombre que lo recibe, no la mujer, el hombre que lo recibe adquiere tres munus o mandatos. Primero, el de santificar mediante los sacramentos, el de enseñar mediante la predicación y el de gobernar. Entonces, estos son los munus, los mandatos que recibe este hombre que recibe el ministerio del sacerdocio y que no puede ser transferido a una mujer. Entonces, lo que están tratando de hacer con esto es ya dar los primeros puntos para el mal llamado sacerdocio femenino. Lo hacen muy solapadamente, ¿no? Porque ese es el actuar desde el Vaticano. No quieren crear como ellos dicen, una apostasía ya más clara y lo hacen de forma así encubierta. Lo colocan despacio, le ponen a la mujer ya en un dicasterio y es asombroso porque bajo de ella va a estar un cardenal, el cardenal salesiano Ángel Fernández como proprefecto. El cardenal jesuita Guirlanda está en la contraparte. Él, perdón, que él ha estado, obviamente, lleva años defendiendo él que el gobierno debe separarse del sacerdocio. Él dice que no depende del sacramento, sino del mandato que dé el papa de turno a quien él quiera. Entonces, según este canonista, solo en el papa reside el gobierno de la iglesia. Y él lo da a quien le parece bien, sea un laico, un obispo, un sacerdote o la mujer que esté de turno en el Vaticano. Si eso, como se ha hecho, la iglesia quedará aún más dividida de lo que ya está. Y el poder que ya tiene, el que se sienta hoy por hoy en la silla de Pedro, va a ser más absoluto. No tardarán en nombrarse mujeres para estar al frente de las parroquias, que ya lo están haciendo, ya lo han hecho en Canadá, lo han hecho desde hace mucho tiempo, quedando los sacerdotes como meros empleados a sus órdenes y bajo su control también en la predicación, relegados solo a la celebración de los sacramentos, lo cual generaría una crisis sin precedentes entre las filas del clero. Y ya se están viendo, obviamente, este tipo de oposiciones que se está teniendo, y hay canonistas de gran envergadura que están acusando, obviamente, de no solo de mal uso, pero de una herejía, etcétera. Entonces, ahora el cardenal salesiano Ángel Fernández es realmente quien se le ha nombrado como proprefecto, es decir, él va a estar bajo las órdenes de esta señorita, de esta monja, no es monja, es religiosa, y son dos nombramientos en la historia de la iglesia igualmente insólitos, una mujer como prefecto y un cardenal como proprefecto, lo cual debe ser entendido que es un subalterno suyo, es decir, el cardenal, un cardenal de la Santa Iglesia, un príncipe de la Iglesia, va a estar bajo la autoridad de una mujer. Y eso nunca en la historia de la Iglesia ha pasado, ni puede pasar, porque está obviamente indicado, es algo que va más allá de la potestad de un papa. Cualquier papa no está en su potestad hacer lo que nunca ha hecho la Iglesia y lo que nunca ha enseñado Jesús. Entonces asistimos estupefactos como mínimo, y más que alarmados también, al desmantelamiento, no por paulatino menos eficaz, porque lo están haciendo codo a codo, silla a silla, columna a columna, iglesia a iglesia, país a país, institución a institución de la Santa Madre Iglesia.
Con prisa y sin pausa, afirmaba un gran sacerdote, están desmantelando a lo que era la iglesia de Cristo. Bien, pues otra noticia de la semana ha sido realmente terrible, la petición al señor obispo de Toulon, en Francia, Monseñor Rey, de que dimita cuando aún le faltaban 2 años para cumplir la edad de jubilación, algo similar como hicieron con Monseñor Lenga en Kazajstán. Él era el superior de Monseñor Schneider y le pidieron que renuncie antes de su edad y lo tienen en Polonia ahora. Han hecho lo mismo con este obispo de Toulon y él ha aceptado inmediatamente, es obvio, por obediencia, pero ha recordado que no hay ningún juicio contra él ni ninguna acusación que justifique dicha dimisión forzada. Monseñor Rey ha sido un obispo de gran envergadura de la comunidad del Emanuel, que ya ha sufrido 2 visitas canónicas y había recibido un obispo coadjutor con capacidad de gobierno, lo cual al parecer no fue suficiente. Y esta decisión, precedida por otras semejantes, vuelve a plantar cuál es hoy por hoy el papel de los obispos en la iglesia. Si ya no son sucesores de los apóstoles, ni altos funcionarios, ¿quiénes son? Y pues la última noticia, que ya estaba en los medios desde la mañana, el señor actualmente presidente de los Estados Unidos, Biden, acaba de conceder la medalla de la libertad al llamado Papa Francisco, al que él le llama el Papa del Pueblo. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió el sábado a Jorge Mario Bergoglio la más alta condecoración civil del país, afirmando que él es una luz de fe, esperanza y amor que brilla intensamente en todo el mundo, y mencionando las relaciones de Francisco con diferentes credos. Ahí nos puede decir, obviamente, a quién sirven tanto Biden como Jorge Mario Bergoglio. Esto realmente es preocupante, lo que ha pasado en el transcurso de esta semana, particularmente en lo que tiene que ver con el gobierno de la Iglesia Católica, ya que va a tener unas implicaciones desastrosas para la Iglesia. Y ustedes deben conocer lo que está sucediendo y no caer en las noticias falsas o las que están tratando de mantener de borregos a la gran mayoría de católicos, donde siempre aquellos, ¿cómo se dice? Youtubers que son famosos, particularmente sacerdotes, salen con unas tesis, ¿no? Que no es para eso, están probando, tiene malos consejeros, esto ya va a pasar. Es decir, se dan una gran cantidad de excusas de que aquí no pasa nada. Entonces, ustedes deben conocer cuál es la verdad y no caer dentro de ninguno de esos 5 grupos, ¿no? Que acabábamos de mencionar al principio. Y pues darles un consejo a inicio de este año, si me permiten, dentro de Enderezando Criterios, que vamos a tener que esforzarnos mucho a partir de este comienzo de 2025 en las virtudes. Nada hay más esencial hoy por hoy, a mi forma de ver, de algo que se ha olvidado, porque hoy al católico le quieren educar en valores, pero ya no en virtudes. Y el Señor nos va a probar y nos está probando mucho en las virtudes. Y Dios quiera que pueda hacer yo un programa particularmente específico de las virtudes, pero es necesario que recordemos lo que nos decía San Luis María Guiñón de Montfort. Queridos amigos, unámonos, vamos al paraíso, porque lo que ganemos aquí no sirve para nada. Lo mejor es el paraíso. Así que preparémonos ante todo espiritualmente bien, porque las cosas no están de nada bien, tanto en el corazón del mundo que es la iglesia, o que debería ser la iglesia, y particularmente lo que están viviendo pueblos hermanos como California, como México y otros países en el Medio Oriente, y ahora en el África igual.
Tenemos noticias desastrosas a izquierda y a derecha, pero nunca pierdan la fe, que Dios tiene el control de todo esto. A Él no se le ha ido el control de las manos. Dios Padre no es un viejito acomplejado que está sentado en alguna nube allá arriba, viendo cómo despedazan a su pueblo. Él tiene todo bajo control. Él nos ama mucho más de lo que nosotros nos amamos. Y Él va a intervenir y nos va a doler. Porque como hace muchos años Él comentó justamente al pueblo polaco, le decía que si no le aceptábamos como niños, como niño, Él iba a venir como juez. Y ya que estamos jugando a ser maduros, a ser hombres, ya que estamos destruyendo por doquier no solo cosas materiales, sino a la misma humanidad, a los hijos de Dios, no tardará mucho en que llegue pues esa hora ansiada que se nos ha recordado, que levantemos la cabeza porque la hora de nuestra liberación está ya más cerca que antes. Así que con el valor de verdaderos hijos de Dios, sabiendo que esta vida no merece la pena vivirla aquí de la manera que quieren que vivamos, que tenemos que vivirla de una manera supranatural, sabiendo quiénes somos, la dignidad que tenemos y que tenemos que dar, si es necesario, nuestra vida por Cristo y ayudarnos en este camino hacia el paraíso, hacia el cielo, de todas las maneras que podamos. Así que busquemos la unión, busquemos el objetivo principal que es para cada uno de nosotros el mantenernos firmes en la verdadera fe de la iglesia, en ayudarnos mutuamente y cuando sea necesario corregirnos, porque para eso estamos, que la corrección siempre que hagamos sea con la mira a ayudar al otro a que se salve, porque no le corregimos para probar que nosotros tenemos la razón, sino para que le ayudemos a encontrar el camino si se ha desviado o a regresar al camino. En esto estamos, en eso tratamos de hacer nosotros en el canal de Telegram, en YouTube, con las presentaciones, con los invitados, etcétera, de que seamos parte de esta milicia que estamos tratando de recoger a los heridos, a los que se han apartado del camino, a los que están confusos, y con ayuda de Dios y su gracia, todos juntos caminar hacia el cielo, que es lo único y más importante hoy por hoy. Así que bien, no les canso, esta ha sido la reflexión de esta noche y por favor, si hay preguntas, pues empecemos. Gracias, Carlitos. La primera no es una pregunta, sino un comentario. Dice una persona que le encantaría que haga un programa sobre las virtudes. Yo diría sobre las virtudes en general, teologales, sobre los dones del Espíritu Santo. Es decir, yo apoyo la pregunta. Muy bien, con ayuda de Dios sí queremos hacerlo ya. Perfecto. ¿Alguien más se anima a escribir una pregunta o tiene un comentario específico? Sí, recuerden nada más que estamos en el ciclo de Navidad, no se dejen robar la Navidad, ¿no? Y he visto en muchas casas que se nos ha invitado, al menos en alguna, que ya el 26, creo, o el 6 de enero ya sacaron el árbol, sacaron todos los adornos. Todavía estamos en el ciclo de Navidad. La Navidad terminaría en la mayoría de países católicos, pues el 2 de febrero. Así que vivan su Navidad, vivan esa presencia del Divino Niño, no se dejen robar la Navidad. Perfecto, Carlitos. Sobre las noticias y bueno, volviendo al tema de la charla, el, el, el premio que le da el actual presidente de los Estados Unidos a Francisco es un premio, ¿por qué? ¿Qué de bueno hizo? O sea, ¿cuál fue la razón? Pues de la Ya, libertad. ¿Qué fue lo que hizo él para... pues lo que él dice que le da la medalla de la libertad, es decir, es la más alta de condecoración civil de Estados Unidos, le entrega a Francisco porque dice que él es el Papa del pueblo.
¿no? Que según él es una luz de fe, esperanza y amor que brilla intensamente en todo el mundo, particularmente mencionando las relaciones que tiene Jorge Mario Bergoglio con los diferentes credos. Entonces le da esa medalla de muchos honores del pueblo americano por estas causas específicas que según él es lo importante del trabajo de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Había oído que Trump quiere retirar todas las medallas y premios que Biden ha dado en los últimos 15 días. Entonces, Wow, entonces le van a quitar. no sabemos, pero Claro, esa es una de las cosas que parece que va a ser el 21 de enero. ya. Bien, Hay otra veamos, persona que pero. pregunta y dice, ¿qué opinas sobre lo que está pasando en California y sobre los incendios? Bueno, mire, mi opinión realmente no va a valer de mucho porque hay los hechos, es decir, hay videos que nos ha llegado por varios medios, hay varios canales de noticias, incluso ustedes han de haber visto al famoso, ¿cómo es este gran actor el que hizo la película de la Mel Pasión, ¿no? Gibson. Mel Gibson, ¿no? Que ha hablado sobre el tema. Es decir, son hechos irrefutables. Se está tratando de hacer lo que dentro del plan del nuevo orden mundial está y coincide con la creación de estas ciudades de 15 minutos. Es hacia allá donde van a llevar a todo este pueblo y lo están haciendo en varios países, no solo en Estados Unidos, pero Estados Unidos es el target principal hoy por hoy y lo han hecho de una manera pero realmente escalofriante, que nos da a entender no solo el poder que tienen, pero que están dispuestos a hacer lo que sea por llegar a su objetivo. Recordarán ustedes, ha habido grandes hombres en la historia que han conquistado continentes enteros, ¿no? Attila de Hunt, este otro, como este mongol que conquistó Asia, África, parte de Europa, eh, y han tenido unas armas en ese tiempo, des en cuenta, maravillosas según el tiempo, ¿no? Hoy por hoy se tiene igual unas armas que habíamos hablado en alguna charla que yo di, que ni siquiera nosotros conocemos. Es poco lo que conocemos, pero se puede apreciar que esto ha sido llevado de la mano de, entre otras cosas, estas grandes armas láser, ¿no? Dirigidas hacia targets específicos, aparte de varias personas que se los cogió en video que también formaban parte de todo este aquelarre realmente, quemando viviendas, quemando pueblos enteros que han sido captados en video. Algunos han sido detenidos, no por la policía, sino por los civiles. Entonces se ve que todo fue realmente una fiesta de brujas, es decir, a quemar todo LA. Y es tenebroso mirar, a diferencia de que si bien es cierto, los tiempos anteriores de grandes conquistas de estos eh, que se les consideraba en algún tiempo inhumanos, como mataban a los pueblos y hacían todo tipo de extravíos a la gente por conquistar pueblos, nación, etcétera. Lo que están haciendo es peor y la forma es extremadamente muy sofisticada y no podemos hacer nada. Estamos em, parados, no en desesperación, pero en una amargura terrible, mirando la impotencia de que podamos hacer algo para ayudar a nuestros hermanos, o si es el caso de que estemos sufriendo eso nosotros, pues ante tanta maldad, estamos realmente abandonados materialmente de los poderes que deberían actuar para ayudar a los pueblos. Así que si en algo nos ayuda, pues ruego mucho para que la gente que esté sufriendo tenga fortaleza, tome la decisión adecuada, salgan de ahí y se abandonen totalmente en Dios, que esto no, esto está fuera de control. No, no hay nadie humanamente hablando que pare todo esto. Gracias, Carlitos. ¿Cómo manejar la situación de una amiga que está involucrada con angeología
y que dice recibir mensajes de los ángeles y hasta de la Virgen María. Aparece con frecuencia una luz en su casa y dice que la ha sanado. Ya, bueno, si usted le quiere mucho a esa amiga, va a hacer todo lo posible para ayudarla y lo primero que le recomendaría yo es trate usted de encontrar un sacerdote dentro de lo que usted, en el área que se mueva. Primero un sacerdote que crea que hay estas cosas, ¿no? Tiene que ser, si puede, un sacerdote mariano, un sacerdote que tenga experiencia en este tipo de cosas y que pueda ayudar. Y segundo, pues hablar con su amiga que se deje ayudar, que al menos intente, si ella está tan convencida de que lo que está haciendo está bien, que le dé una oportunidad a usted por el aprecio, el cariño que le tenga, de demostrarle que está en un grave peligro. Porque la angiología, es decir, la veneración de los ángeles existe dentro de lo que es la iglesia, pero es una veneración que les tenemos a nuestros ángeles guardianes, a San Miguel, San Gabriel, al todo el coro celestial, pero no de la manera que utilizan muchas personas hoy en la nueva hora, y peor si están recibiendo mensajes, porque los ángeles, a no ser que sea por un designio divino, que sí lo hay, en la Sagrada Biblia vemos en el libro de Tobías, pues le mandó a San Rafael Dios cuando tiene una misión específica, pero en el caso que usted pregunta de su amiga, no sé si será este el caso, pero hoy por hoy yo he encontrado a personas que dicen lo mismo, recibir mensajes y visiones. Lo primero, un sacerdote que sea entendido en la materia, rece usted por ella para que abra su corazón y em, pues convencerla a ella con el amor que usted le tenga, mirando siempre que es lo mejor para ella, el que se deje ella atender, en este caso, por un sacerdote que le guíe, porque tal vez lo que necesita guía y sacarle de ese peligroso mundo que es eh, la nueva era en cuanto a lo que tienen con la angiología, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta no la entiendo bien, la voy a leer tal cual, pero ay, parece que falta algo en la pregunta. El Apocalipsis habla de un poder engañoso que el Señor enviará para los que se pierden. Ya, Ese poder también entrará en la iglesia, claro. Es que pero es en... el ajá. Señor enviará un poder engañoso para los que se pierden. El Señor no envía poderes engañosos. Ahora, hay que leerlo bien, ¿no? El Señor va a permitir, es decir, y recuerden ustedes también que hay un pasaje en la Biblia donde se menciona que el Señor les ha quitado a los judíos, al de su tiempo, les quitó, mejor dicho, les puso una venda en los ojos para que viendo no vean. Entonces, vamos a decir lo mismo, es decir, ¿cómo les manda algo si Él quiere que salvarles? ¿Por qué les puso esa venda para que no vean? Entonces hay que entender en ese contexto que lo que se afirma es que Dios, por su infinita misericordia, les mandó eso a los judíos para que ellos no cometieran mucho más abominaciones más allá de las que ya habían cometido y su salvación sea realmente imposible. Entonces, por eso los exégetas dicen que Él mandó ese poder, en este caso que hablo de los judíos, para que no sigan cometiendo más abominaciones. Entonces, ahora en esto del Apocalipsis, Él va a enviar un poder para aquellos que, obviamente, recuerden que Dios es un Dios celoso. Aquellos que han decidido seguir a la bestia, pues tendrán un poder contrario a lo que hubieran recibido si hubieran elegido a Dios. No sé si aclaré o puse Sí, más sí, duda. sí. Ya, ya. No, no, está bien. La siguiente pregunta es una que se ha hecho varias veces, ha creado bastante polémica, pero si alguien la necesita, vamos a volver a leer. En estos tiempos tan difíciles, ¿cómo nos aconsejas para no sufrir cuando vemos en los templos tanto folclor, tanto irrespeto, llevando perros, poniendo a reinas de belleza a sostener el copón para que el sacerdote reparta la comunión y muchas cosas más? A mí me aterra y me entristece. He insistido en eso y les comparto no así mi opinión, sino mi actuar personal. Yo no he podido
he mantenido por un tiempo en eso, tal vez siguiendo ese consejo que algunas personas han dado, de mantenernos a los pies de Jesús, orando por Él, tratando de ser, haciendo actos de reparación, etcétera. En mi caso particular, llegó un momento en que ya no pude más si eso estaba en detrimento de mi propia fe. No es que iba a perder la fe, sino que no soportaba más los ultrajes, las herejías, todo lo que usted dice, y mientras más yo comprendía el culto a Dios y la sacralidad que debe tener la Santa Misa, yo no podía escudarme bajo esa situación de que voy a ir a reparar, porque estaba en peligro mi fe. Mi fe es decir, porque yo empecé a tratar de hablar con los sacerdotes, a tratar de guiarles, pero después de los años me di cuenta de una barrera infranqueable. Ellos, por el mismo hecho de ser lo que son, no aceptan consejos de ningún laico. Incluso llegué yo a la opción de que en los grupos que se me permitía evangelizar, pedía que las mujeres, porque a las mujeres es diferente, a ellos no les niega, a ellas no les niegan al menos la escucha. Entonces pedía a ellas que como mujeres se acerquen al sacerdote con toda la caridad del caso, etcétera, pero tampoco les escuchaban. Mejor dicho, les escuchaban, pero no querían poner nada en actuación. Incluso llegamos a una parroquia donde se le llevó al sacerdote documentos del mismo Vaticano, donde prohibía y decía que no se puede hacer lo que él hacía, y lo descartó, ¿no? Y en otro templo incluso leyeron públicamente el mensaje que se dio por escrito y se reían de Benedicto XVI. Es decir, hasta tal punto dije, se acabó, no es ahí mi pelea, yo no puedo particularmente seguir en este proceso. Y luego, pues traté de encontrar realmente donde se celebra la misa como Dios ha querido, como Dios quiere, donde se le da culto a Dios, y tomé la decisión, que no es una decisión fácil de hacerla, no es una decisión que hay que tomarla de la noche a la mañana, es un proceso, como le comento en mi caso, yo no pude más, me adentré dentro del conocimiento de lo que es la misa tradicional y tomé la decisión que en conciencia sabía que tenía que tomarla. Entonces sería tal vez un testimonio que si le sirve, tómelo, pero cada uno tiene que reaccionar en conciencia de acuerdo a cómo uno debe hacerlo. Cabe aclarar, Carlitos, que es una posición dividida al interior de toda la iglesia. Ya vemos todavía personas que nos gusta ir a la misa, así no sea a la misa de payasitos y folclore, pero hay sacerdotes que celebran con mucho respeto, con mucha dignidad, eh, y a esas misas algunas personas todavía vamos y asistimos. Así es, y es perfectamente respetable, he insistido, no se puede imponer a nadie, es un proceso que Dios va tocando el alma de la persona y lo va a llevar, a mí de una manera, a ustedes de otra, así que recemos mucho para que Dios sea nuestra luz y hagamos lo que a Dios le agrada, no lo que ha dicho tal ni cual persona. ¿Usted tiene una idea de quiénes pueden ser o de dónde podrían salir los dos testigos del Señor en la tribulación que se nos viene? Los dos testigos de la tribulación, no podría afirmarlo categóricamente, ¿no? Hay ciertas cosas que uno lee, uno ve, pero no me atrevería. Y les voy a contar algo así paralelo, no tratando de desviarme de la respuesta, realmente no la sé. Em, Ayer vi igual un reportaje que me pareció espeluznante por una realidad que tocaban en cuanto al anticristo. Ojalá pueda traducirlo, porque está en polaco, pero yo no sabía ciertas cosas, por ejemplo, del señor Elon Musk. Em, Él nació en un año similar a cuando se hizo un ritual satánico y hay una película al respecto, yo no sabía, se le puso un nombre, no recuerdo ahorita el nombre, a este personaje de la película que
era el diablo mismo, el demonio. Pero lo que me pareció incomprensible, y el autor lo dice, que es algo que no, que tal vez es una mala broma, pero que es un hecho, de que cuando nace el niño Elon Musk, se coloca en los medios, me imagino que sus padres lo hicieron, que ha nacido el personaje tal, porque él lleva el nombre de ese personaje. Entonces, me pareció increíble al referir la potencia, mejor dicho, el grado de control que él puede ejercer a nivel mundial, ya que es dueño, entre comillas, porque hay gente que sabe que realmente no es dueño, sino que simplemente es un empleado de las altas élites, pero controla todo lo que tiene que ver con la comunicación, es decir, 300 y más satélites colocados a nivel mundial. De él dependen muchas cosas a nivel mundial. Entonces, les comento esto, quiero indagar un poquito más, pero no tratemos tanto de indigar quiénes son, porque nos podemos equivocar y podemos hacer un mal. Les comento esto de Elon Musk que me ha parecido impresionante, les digo en realidad. No sabía estos detalles de él. De la madre sí conocemos que desafortunadamente eh, ella escogió el ocultismo, la brujería, etcétera. Y también sabemos que Elon Musk sufrió mucho. Como niño de sus padres sufrió mucho. Así que hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas que están ocultas. Dios nos irá revelando, pero al momento les dejo con esa inquietud. Oremos mucho para que el Señor nos revele quiénes van a ser estos dos testigos y que nos dé una luz el momento que ya sea, obviamente, que ellos van a aparecer. Gracias, Carlitos. Y la última pregunta dice, ¿es recomendable comprar una vivienda en el campo o continuar rentando en la ciudad? Yo le aclararía a la pregunta una tercera opción, que es rentar en el campo, pero le dejo, Carlitos, a usted la pregunta. Todo depende, ¿no? De los medios que tengan. En este momento hay muchas personas que están optando, y Santiago nos puede ayudar en esto, que también es un erudito en la materia y conoce de esto. Rentar en el campo sería ideal. Si no tienen para comprar o si tienen para comprar, la renta es una buena opción. Depende mucho de las condiciones que ustedes tengan económicamente, de la provisión que tengan, si pueden salir a vivir en el campo. Es decir, hay muchas variables que intervendrían para tomar una decisión. No me atrevería yo a dar una solución inmediata, es decir, vayan, salgan al campo. No sé quiénes son, si tienen familia, tienen hijos, empresas, tienen trabajos, o sea, tienen muchas cosas que tomar en cuenta, pero sí, los que pueden, pues salgan de la ciudad, salgan, ya por coherencia nada más. Las ciudades se han convertido realmente en unos centros que no se puede vivir ya más. Tomen la decisión que puedan, más que todo, si es fiable económicamente para ustedes y como familia, etcétera. Hay muchas cosas que deben considerar, pero sí, mi consejo sería los que pueden salgan de la ciudad y váyanse al campo. Bien. Gracias, Carlitos. Dice, comentario nada más nuestro amigo mexicano Dionisio. Yo vivo en el campo y acá llegando, y acá va, me imagino que va llegando la tecnología digital. Hay más tranquilidad, pero no vamos a escapar de las garras del anticristo. Sí es cierto, Dionisio, pero a la vez en el campo uno lleva una vida diferente. Así haya tecnología y haya todo, ya solo el hecho de estar en contacto con la naturaleza, tener un jardín donde darse una vuelta ya cambia completamente la forma de vida, la cercanía con Dios. Es una bendición de Dios, a rentar o a comprar o a lo que sea. Claro, no, Carlitos, no, no. eso es, Ujú. si nos ayuda con un cierre que agrupe un poco los mensajes de hoy noche. eh, Muy bien, sí, agradeciéndolos nuevamente por la compañía. Gracias, Santi, por estar con nosotros y entre nosotros. Animarles a que miremos muy alto.
me ha preocupado también, y les comento, no digo en secreto, pero en voz alta, el hecho de que me enteré que el Padre Pío tuvo que pasar en el purgatorio. No es de alarmarnos, no ha sufrido tanto, según se sabe, por uno de sus sacerdotes, eh, amigo y entrañable en la comunidad. No aspiremos al purgatorio, aspiremos mucho más allá y trabajemos mucho en los valores, en la paciencia, en todo lo que se oponga al enemigo de Dios. Vamos a ser probados, estamos siendo probados muchos, fe, esperanza, no se queden en las cosas mundanas tanto, tratemos de ayudarnos unos a otros y en todo como nos enseña San Agustín, unidad en lo esencial y en las cosas que son accidentales, pues opinables, opinemos con caridad y sigan en el canal, anímense unos a otros, fortalézcanse, ruéguenles a Dios roguemos a Dios que nos dé las gracias que necesitamos para, ya que nos ha llamado a vivir en este tiempo tan difícil, nos dé esas gracias que Él ha prometido. Así que roguemos con San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga y pues entren ya a donde nuestro querido profesor Galerón y ahí sí pues se van a enterar de las cosas más serias. Bueno, que Dios les bendiga, ¿no? Gracias, Gracias, Carlito. Santi. Que Dios le bendiga y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Muy bien, así será. Hasta pronto.